Después de casi mes y medio de ausencia, les quiero pedir una sincera disculpa por ausentarme tanto tiempo, pero quería traerles contenido de calidad y aquí estamos. Una vez más, una disculpa y muchas gracias por seguir apoyando el podcast. Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Me he preguntado desde hace tanto tiempo cómo es que vemos los sacrificios que hacemos o hacen por nosotros. El hecho de decir, estoy aquí porque lo hago por ti, o estoy yendo por ti en circunstancias adversas, y es un sacrificio para mí. Pero cuando vemos o sentimos que realmente es un sacrificio que uno hace porque estimamos a la otra persona, o simplemente por el hecho de decirle sacrificio lo convierte en algo malo. Cuando era pequeño podía ver a todas las personas saliendo a comprar todos los preparativos para Navidad, mientras que yo solo podía ver a mi madre preocupada por qué darnos de comer. Era de esas épocas en donde el trabajo escaseaba demasiado por la festividad, donde algunos derrochan demasiado de dinero, otros ni siquiera podemos comprar algo de comer decente por la inflación de la festividad, y no me molestaba para nada. Hasta cierto punto pensaba que era normal, que en algún momento de mi vida todo eso cambiaría. Mientras más crecía, entendía el por qué de pequeño no tenía tantas cosas. Entendía los sacrificios que hacían mis padres por siquiera darme un techo donde dormir. Que muchos siempre creen que la sociedad no progresa porque no puede, pero realmente no se progresa porque no hay oportunidades reales. No hay de dónde agarrar, y si lo hay es una miseria lo que te dan. Ya está tan normalizado que ni siquiera se puede prosperar si no es por otro camino. Y fue lo que hice. Ya me faltaba poco para terminar mi licenciatura, pero mi madre enfermó y tenía que conseguir dinero de donde sea. No quería que su enfermedad se agravara. No quería perder a mi pilar de apoyo de la vida, a la que siempre me había apoyado y que me decía que todo iba a mejorar, a la que hacía un sacrificio enorme por darme lo mejor que me pudo dar. Ya había perdido uno hace 3 años por una enfermedad donde no pude hacer nada. No hice todo lo que estaba en mis manos, pensaba, pero no dejaría que esto me volviera a pasar con mi madre. Así que tomé una decisión que sabía cómo cambiaría mi vida. Una decisión que sé que me voy a cuestionar toda la vida. Pero tenía que intentarlo. Al crecer en un barrio pobre, marginado y con bandas delictivas, sabía por dónde se movía toda la maña, y aunque siempre traté de ignorarlo, tenía ese conocimiento. Lo único que pedía era que mi madre no se enterara, que nadie de mi familia me viera enredado en eso. Me habían prometido con 2 robos poder conseguir el dinero de sobra para la operación y por si ocupaba más adelante. No lo pensé demasiado, pero en mi cabeza solo estaba el pensamiento: sacrificarme por la persona que más amas en este mundo. Todo valdrá la pena. Me sentí ansioso cuando sonó mi teléfono y me dijeron: es el día. Hoy es el primer robo. Será algo sencillo para ti. Va a ser una tienda de abarrotes a 2 colonias de aquí para que no pase nada y podamos regresar ilesos. Solo podía pensar en lo que estaba haciendo, en lo que me estaba convirtiendo, pero también pensaba en mi madre en el hospital. Ya no iba a la universidad, ya solo trabajaba por las mañanas y en las noches iba a cuidarla. Pero esa noche falté. Esa noche no pude ir a que me viera. Llegó la hora, es todo o nada. No puedo cometer error alguno. Se lo debo a mi madre. Se le debo por todas las veces que me cuidó cuando me enfermé, por todas esas desveladas que le causé. Llegamos al lugar y todo parecía ir conforme al plan. Nada más que un sencillo robo. Salimos corriendo, ya teníamos el dinero, habíamos conseguido un buen botín. Después de correr por lo menos 15 minutos, ya no veía a nadie siguiéndonos. Sentía esa adrenalina, miedo, euforia. De alguna manera me sentía bien y mal al mismo tiempo. Llegamos al punto de encuentro y contamos el dinero del botín que habíamos ganado en esa noche. Tenía casi todo el dinero que me faltaba para su operación de mi madre. Podía dar al adelanto para que la operaran de inmediato. Corrí a verla al hospital y le había dicho que había pedido un préstamo, que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Yo solo podía ver su cara pálida. Cómo le costaba respirar. Apenas podía abrir los ojos, pero seguía luchando.
No pude contener mis lágrimas y me quedé ahí hasta que salió el sol. No pude dejar de pensar en lo que había hecho, en la sensación que me causó esa noche, que pudo ser trágica, que ni siquiera sé cómo es que salí vivo de ahí, donde todo pasó tan rápido que solo me sentía mareado, que no podía creer cuánto dinero pude sacar en una sola noche, pero a costa de alguien más. Era un sacrificio que tenía que correr, era un sacrificio noble, según yo. Era lo que me repetía constantemente para justificar mi acción. ¿Quién es el malo? ¿El que roba para sí mismo o el que lo hace para darles una mejor vida a sus seres queridos? Suena mi teléfono y es una de las enfermeras del hospital que me había dicho que la operación de mi madre había sido un éxito, que necesitaban lo que restaba para poder darla de alta y se pudiera regresar a casa. Estaba tan feliz que no podía esperar a que me pagaran, pero eso no pasaría hasta la próxima quincena y apenas llevaba 3 días de que había cobrado. Por lo que tenía que hacer un nuevo trabajo en la noche, pero no había nada. Tenía que esperar a que se calmaran las cosas, ya que solo había pasado un día, pero no podía dejar de esperar mucho tiempo. La cuenta del hospital sería impagable, por lo que opté por hablarle al grillo, suplicándole que me diera un nuevo trabajo, que solo me faltaba un poco para poder sacar a mi madre del hospital. Todo parecía que no habría ninguno solo, hasta que me comenta: tengo uno, pero no te va a gustar para nada. Yo ya no podía pensar en que si no me gustara o que si me iba a gustar, solo necesitaba el dinero. Así que le dije: no hay problema, solo que la paga sea buena, por favor. Me comentó que ocupaba un chofer para un atraco a un banco cercano, que solo robaría los cajeros automáticos, por lo que me empecé a cuestionar seriamente si sería una buena idea. En mi cabeza solo pensaba en que saliera mi madre, por lo que le dije que si de alguna forma saliera mal el atraco, que sacara a mi madre del hospital. Solo eso le pedía, por lo que me dijo que sí, que no había problema con eso, que tenía varia experiencia con ese tipo de atracos. Me quedé un poco más tranquilo, ya que ellos lo iban a robar. Yo solo sería el conductor, por lo que esa misma noche hicimos el movimiento. Todo parecía ir muy tranquilo. No parecía nada fuera de lo normal. 2 sujetos yendo a sacar dinero de un cajero automático, cuando de repente se acerca un tercer sujeto que no sé de dónde salió. Parecía ser que solo quería usar el cajero, cuando de repente nada más veo como uno de mis compañeros saca una pistola y lo amenaza. Parece ser que solo le quitó sus cosas y se fue corriendo. Ellos seguían en el cajero tratando de sacar todo el dinero que puedan, pero nada más veo cómo regresa el mismo sujeto y saca un arma de su bolsillo y le dispara al que la había robado, mientras que el otro no podía creer lo que estaba viendo y también le apunta a él. Yo solo podía verlos desde el auto, cómo es que todo estaba saliendo mal. Ya se había escuchado un disparo y ya habíamos alarmado a los vecinos y teníamos que irnos, pero mi compañero no salía y fue ahí cuando lo veo de rodillas, implorando por su vida, mientras que el otro sujeto lo empezó a golpear, cuando de la nada alguien me abre la puerta del auto y me saca. Solo siento un golpe en la cara y cuando estoy en el suelo siento cómo me empiezan a patear. Se sentía todo tan confuso, no podía levantarme y escuchaba los gritos de las personas. Ya encontramos a los ladrones, hay que darles en su puta madre. Yo no podía pensar en otra cosa que no fuera mi madre. ¿Qué iba a decir de mí? ¿Qué iba a pensar? Después de un tiempo dejé de sentir los golpes, dejé de escuchar. Solo sentía ese dolor tan grande, pero difícilmente podía ver. Me habían amarrado a un poste. Ahí estuve hasta que llegó la patrulla. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sabía que ya había acabado esa tortura. Nos terminaron llevando a la fiscalía. Yo tenía una coartada perfecta, que estaba ahí porque estaba esperando a mi amigo, que no tenía nada que ver con ellos, que solo me habían golpeado porque me habían confundido. Y para mi buena suerte salí casi ileso. Eso sí, estaba muy golpeado, pero no estaba en la cárcel. Podía regresar a mi casa, pero fui al hospital por mi madre. No sabía qué haría con el grillo. Él solo sabía que uno había muerto y que los dos estábamos en prisión, por lo que opté por decirle a mi madre que teníamos que mudarnos, que tenía una gran oportunidad de trabajo en otra ciudad, que teníamos que irnos ya, que no hiciera preguntas, que vendría a la casa y que todo saldría bien. Cuando solo escuchó cómo tocan la puerta de la casa, le dije que no era nadie, que no dijera nada, que se irían pronto. Cuando escuchó cómo grita el grillo mi nombre, que saliera, que había ido a la comisaría y que no me encontró ahí, que le habían dicho que había salido. Mi madre solo me miró confundida y preguntándome qué había sucedido, que por qué el grillo estaba fuera de la casa. Yo no podía decirle ni una palabra,
Solo veía en su rostro cómo es que poco a poco se daba cuenta de lo que había pasado, de cómo hice para conseguir el dinero tan rápido. Entendí su mirada tan rápido que ya no hacía falta decirle nada de lo que había sucedido. Cuando de repente solo veo cómo abre la puerta y ve al grillo y le dice: ¿qué pasó? Él solo me seguía gritando que salga, que no me escondiera atrás de mi madre, que aún le debo un trabajo, que es el último para estar a mano por lo que sucedió y por sacar a mi madre del hospital. Me acerco y le digo a mi madre que espere en la cocina, que yo ahorita entraba con ella. Me quedo hablando con el grillo como por 30 minutos diciéndome cómo va a estar el trabajo, que aún así me va a dar una parte para que ya me pudiera ir y no causar más problemas de los que ya le causé. No me quedaba de otra que aceptar, pero por fin tenía a mi madre en casa y curada, por lo que le dije a mi madre lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Solo sentía esa decepción por su hijo, cómo ya me miraba con otros ojos. Con esos que te das cuenta de que estás haciendo todo mal, pero yo no podía remediar lo que había hecho y cómo es que ella había salido. Por lo que me dijo: sé lo que hiciste, pero esas no eran las maneras. Yo tenía que morir en ese hospital si no teníamos los recursos. Yo nunca robé, yo nunca hice nada ilegal y tú tampoco tenías que hacerlo. ¿Qué clase de ejemplo te di? Dímelo. Yo ya no podía decirle nada. Yo no me sentía en la capacidad de decir algo, por lo que solo le dije sollozando: si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, haría todo de nuevo, con tal de que tú estuvieras bien. No me importa sacrificarme por ti. Ahí acabó la conversación. Un silencio inundó la habitación. Ella se fue a dormir y yo me quedé en la cocina pensando en todo lo que había dicho el grillo. No podía permitir que mi madre sufriera otra vez. Era un último trabajo. Nos cambiáramos de lugar, no podía salir nada mal. Al día siguiente me llama el grillo para decirme cuál era el plan. Era casi igual que el primero: robar una tienda de abarrotes en otra colonia. Toda la tarde me la pasé trabajando y cuando llegué a mi casa, mi madre solo estaba en la cocina, esperándome, cuando de repente me dijo: no tienes que hacerlo. Vivimos bien, saldremos adelante. Yo solo la vi y le dije: sí, madre, solo tengo que hacer esto último para irnos de otra ciudad y empezar de nuevo. Tú no te preocupes, todo saldrá bien. Te lo prometo. Esto lo hago por nosotros. No lo volveré a hacer. Te lo prometo. Y así fue. Me salí de casa hacia el último encargo que tenía que hacer. Me pasaba todo por mi cabeza. ¿Qué haría después? ¿A dónde nos iríamos? Y sobre todo, ¿en qué trabajaría? No tenía cabeza para pensar en otra cosa. Total, llegué con el grillo y ya tenía el objetivo. Decía que estaba fácil y que lo había vigilado toda la semana, que sabía cómo estaba el movimiento, así que solo teníamos que esperar a que antes de que cerrara para tomar todo el dinero, por lo que estuve de acuerdo. Cuando llegó el momento de la acción, veo que mi amigo se acerca, encara al señor de la tienda mientras le pedí una leche que estaba en el refrigerador que tenía atrás. Cuando saca el arma y la apunta por la espalda mientras le grita: esto es un asalto, dame todo el dinero, maldito viejo, si no quieres ir a conocer a San Judas hoy. Yo solo me quedo en la entrada vigilando que no venga nadie, mientras que el señor le entrega todo el dinero al grillo. Cuando pensé que ya había sido todo, volteé a verlo. Vi la cara de felicidad del grillo, mientras el señor solo sacaba una pistola de debajo de la mesa. Mi primer instinto fue dispararle. Le había disparado al señor. Cayó muerto y solo podía pensar en una sola persona: en mi padre, en cómo él me hubiera dicho que todo lo que estaba haciendo mal, en cómo él nunca hubiera aceptado lo que estaba haciendo. Me quedé inmóvil mientras el grillo solo me empujaba y decía que nos teníamos que ir. Recobré la conciencia y salimos corriendo los dos. Corrimos como por 20 minutos hasta perdernos por la calle y la oscuridad que rodeaba toda la colonia. Cuando ya nos sentíamos a salvo, solo pude recordar cómo el grillo me dijo: gracias por salvarme, viejo. Me iban a matar, pero tú te lo despachaste antes. Me quedé con esa palabra. Nunca en mi vida había matado a alguien. Nunca tuve la necesidad y solo podía pensar en que ni siquiera tenía que hacerlo. No volvería a ver al grillo en mi vida. ¿Qué había hecho de mi vida? ¿Qué tocaba hacer después de todo eso? Nos repartimos el botín y cada quien se fue a su casa. Yo no pude decir ni una palabra esa noche. Solo sabía que había algo seguro. No sería el mismo.
Había matado a una persona, pero me lo seguí repitiendo. Me sacrifiqué para que mi madre pudiera vivir tranquila. Sacrifiqué mi inocencia. Sacrifiqué mi vida para que todo fuera a mejor. Llegué a casa y abracé a mi madre. Ella solo estaba extrañada. No podía contarle nada de lo que había sucedido y ni siquiera tenía el valor de decirle. ¿Qué diría de mí? Esto sería algo que me llevaría a la tumba, pero no pude. Ni siquiera pude pensar en ese señor, en cómo de un segundo al otro vi cómo le quitaba la vida, en cómo dejó de moverse. Y sé que eso está grabado en mi memoria. Pero el sacrificio valió la pena. Aún tengo a mi madre.